El camino a la guitarra. Ciclo de conciertos y entrevistas virtuales a destacados guitarristas del mundo. Dirigido a los amantes de la música y en especial a los amigos de la guitarra. Programa mensual producido por la Academia Internacional de Guitarra a cargo de Víctor Santaella. Hoy presentamos Julio Medina. Bienvenido, maestro Julio Medina, al programa El Camino a la Guitarra, ciclo de conciertos y entrevistas virtuales de la Academia Internacional de Guitarra, Víctor Santaella. Qué gusto, qué placer, qué honor, pues tenerlo acá invitado este mes de abril, tanto bueno como entrevistado y como también músico invitado, ¿no? Su concierto, la presentación que va a realizar para la Academia este mes de abril. Bienvenido, maestro Julio Medina. Oye, bueno, Víctor, muchísimas gracias. También para mí es un gran honor, un gran placer poder participar y apoyar de alguna manera esta gran labor que estás realizando en pro de la guitarra clásica a nivel mundial. Entonces, de hecho, como siempre te lo he dicho, felicitaciones por esta gran labor y este gran trabajo que estás haciendo. Y muchas gracias por esta invitación. Vale, excelente. Entonces, bueno, la intención es conocerte, compartir un rato, hacer un pequeño conversatorio donde nos cuentes cómo ha sido la evolución o cómo ha sido todo ese desarrollo tuyo con la música, ¿no? Desde tus inicios, tus primeros contactos con la música, con la guitarra y bueno, hasta llegar a lo que te encuentras haciendo hoy día, ¿no? Entonces, bueno, vamos desde lo principal y es que, bueno, la gente conozca de dónde es el maestro Julio Medina, dónde nace el maestro Julio Medina y también dónde te encuentras actualmente. Ok, bueno, soy oriundo de acá de Caracas y actualmente me encuentro aquí en Caracas también. Ok, perfecto. Sí, hablando un poco de mis inicios en la música, Ujú. bueno, te puedo comentar que mi mamá era directora de un colegio que se mantuvo 70 años activo, ¿no? El colegio. Ok. En ese colegio había una estudiantina que la dirigía el profesor Enrique de la Vara. Enrique de la Vara era un tenor Ujú. español que estuvo de gira por Latinoamérica, él vino de gira por Latinoamérica y le fascinó Venezuela, así más o menos el mismo caso de Villos, Ok. le fascinó Venezuela y se quedó viviendo aquí en Caracas. Entonces, claro, para vivir cantando ópera era un poco difícil y él era mandolinista también. Entonces, por cierto, él es creador del método de mandolina de Enrique de la Vara, que me imagino que tú lo conoces, que es un método famosísimo que se vendía mucho en todas las tiendas de Caracas de música, ¿no? De Ujú. instrumentos musicales. Ujú. Enrique de la Vara funda la estudiantina de la escuela y yo, más o menos a la edad de 5 años, comienzo el contacto con la música en la estudiantina tocando mandolina. Entonces comencé con la mandolina, estuve más o menos como hasta los 7, 8 años con la mandolina, luego pasé al 4, como la mayoría de los músicos Sí. venezolanos, que siempre tenemos ese primer contacto musical con el 4, y luego, más o menos como los 10 años, es que tengo el primer contacto con la guitarra. Con la Ya guitarra. yo conocía la guitarra porque en la estudiantina había mandolina, había 4 y había guitarra. Claro. Pero yo era pequeño y no tenía el tamaño para la guitarra. No es como ahora que existen guitarras especiales para niños, sino Sí. en aquel momento la guitarra era muy gran, un instrumento de gran. Bueno, por eso me inicio con estos dos instrumentos como la mandolina y el cuatro. Sí. Más o menos como los 10 años, conozco a otro profesor que se llama Segundo Pegoraro, o se llamaba, lamentablemente no tengo información o noticias de él. Ok. Él era un profesor que él era italiano, saxofonista, violinista. Él no tocaba guitarra, pero tenía conocimiento de, de música, de teoría y solfeo, y empezó a darme unas clases particulares
él no tocaba guitarra, pero como leía las partituras me iba diciendo más o menos cuáles eran las posiciones, tenía una idea más o menos aproximada Sí, sí. de cómo enseñar, ¿no? El instrumento. Ujú, Entonces tuve un tiempo con él y ujú, en ese tiempo vi un ujú. programa en el Canal 5 donde se presentó el maestro Alirio Díaz. Claro, a mí me impactó Claro. Ujú, porque yo me acuerdo clarito que yo estaba en el cuarto y mi mamá me llama para decir, mírame para que escuches al maestro Alirio Díaz. Y ujú. cuando yo lo vi tocando, en verdad que eso fue lo que me impactó de tal manera que yo creo que en ese momento fue que yo decidí que iba a ser guitarrista. O Ok. sea, cuando yo vi, se me olvidó todo. Yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Ujú, Entonces empecé a estudiar guitarra. En mi cuadra vivía un muchacho ujú. que se llama Carlos y tocaba también la guitarra, no de manera profesional, pero sí tenía bastante conocimiento. Y él me iba ayudando con los acordes, con esa cuestión. Ok. Pero llegó un momento en que yo quería estudiar ya de manera seria, pues el instrumento. Entonces, mi mamá comienza a buscar en qué conservatorio puede inscribirme. Ok. Y ahí, Y ahí teníamos una tenía, amiga disculpa que te que, interrumpa, ahí era cuando tenías alrededor de 10 años, 11 años, por allí. sí, sí, más o menos alrededor de 10 años, más o Ok, menos alrededor de 10 años. ok. Mi mamá habla con la amiga que ya Ujú, estudiaba música ujú, y le pregunta, le dice, mira, tú por casualidad, no, disculpa, antes de ujú. eso, hay otro programa que pasa del maestro Rómulo Lazarde, en el mismo Ah, programa del Canal claro. 5. Sí. Eso fue como 2 meses, 3 meses después. Ok, Entonces también cuando veo a Rómulo tocando, también quedé impactado. sí. Y entonces mi mamá dice, bueno, voy a buscar a alguien para que me asesore y llama a la amiga de nosotros, Ligia, y le pregunta, mira, ¿tú no conocerás un profesor de guitarra para Julio? Y ella es la que le dice, oye, sí, yo conozco uno que es muy conocido, se llama Rómulo Lazarde. Oye, Entonces imagínate. imagínate esa causalidad, ¿no? Digo yo Claro. causalidad, no Sí. casualidad, sino causalidad. Ujú. Eh, y entonces apenas me dijo eso, yo le empecé a decir a mi mamá, no, tienes que llamarla para que hagamos la cita con él. Entonces ella habló con Rómulo. Ok, Rómulo daba clase en ese momento en la escuela Lino Gallardo, que quedaba en la avenida principal de la Castellana. ok. Entonces, bueno, nos dijo que subiéramos un viernes en la tarde y me acuerdo clarito, Rómulo siempre tenía un carácter bastante fuerte, ¿no? Sí. Y tocamos la puerta, estaba en clase de teoría y solfeo. Ajá, ¿qué decían ustedes? Entonces, bueno, que el niño quiere aprender a tocar guitarra. Ajá, pero él sabe teoría y solfeo. Entonces, no sabe nada. No, primero tiene que escribirlo en teoría y solfeo y después hablamos. Entonces, bueno, pero ¿cómo hago para escribir? Bueno, escríbelo conmigo los viernes a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, bajamos, me escribió y comencé. Entonces, él comenzó a darme clase ese primer trimestre hasta diciembre, Ok. y en diciembre ya yo tocaba algo de guitarra clásica. Yo tocaba algunas cositas como de romance anónimo, tocaba ciertas obras sencillas pues que él había sacado de oído con este amigo que te comento. Ok. Entonces, en ese diciembre, estoy abajo tocando con unos amigos guitarra y él pasó y me vio. Y entonces me dijo, mira, cuando termines de tocar ahí, sube al salón un momento. Entonces subí al salón, me Ujú. hizo el examen y a partir de ahí me dijo, bueno, ya estás legalmente inscrito en la, clase, en la cátedra de guitarra clásica conmigo. Comienza en enero. Y a partir de ahí es que comienza ese trabajo con Rómulo, ¿no? Comienza Oh, claro, Rómulo para mí sí. siempre fue, y es todavía, Sí. eh, un ejemplo, pues un ejemplo a seguir y el ídolo que yo tenía en ese momento como guitarrista, la idea donde yo quería llegar, Rómulo estaba en la plenitud de su carrera también como guitarrista Sí. y como maestro. Y bueno, comenzamos esa gran amistad que duró hasta su fallecimiento. Sí, sí, o sea que tú estudiaste con el Sí, maestro ese fue. Rómulo, te graduaste con él y todo, tú continuaste todos tus estudios No, con él o... no, 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 Ujú, no, 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 no. ujú. No, ese es mi inicio. Yo comienzo con Ok, Rómulo, ok, los primeros años. Luego, Rómulo viaja al exterior. Él se fue al exterior, fue en una primera etapa, se fue ujú, unos años. ujú, Yo en ese momento no estudié con más nadie, en esos años me quedé como ok, stand-by, pues me quedé en el aire sí, así. Volví con este profesor Segundo Pegoraro,
Ok, que él no era guitarrista, pero tenía información de muchas obras y todo, como más o menos tenía alguna idea de la técnica y esto, fuimos trabajando conjuntamente. Y llegó un momento que él me dijo que él ya no podía darme más clases porque él ya no tenía el nivel como guitarrista, pues para enseñarme ciertas cosas. Y me dijo que me buscara un nuevo maestro, ¿no? Pero justamente en ese momento Rómulo regresa a Venezuela, ok, pero por poco tiempo también. Entonces ok, yo sigo con Rómulo más o menos hasta tercer año ok. de guitarra, y Rómulo se vuelve a ir, pero ya me deja en contacto con el maestro Igarza, con el maestro Oh, ok. Leopoldo Igarza. Sí, claro, por supuesto, Sí, Leopoldo. entonces él me dice, mira, esta vez sí me voy a ir por varios años, de hecho se fue muchísimos años, Ujú, y me dijo, bueno, yo hablé con el maestro Leopoldo Igarza para que tú fueras a hablar con él y cuadraras algo. Entonces, bueno, yo llamé al maestro Leopoldo Igarza y excelente también, fui a la José Reina, la escuela José Reina de San Bernardino, ujú. tuve el primer contacto con el maestro Igarza ahí en esta escuela. Y bueno, también comenzó una gran amistad y una gran admiración por el maestro Igarza. Ya yo lo conocía de nombre, no lo Ujú. conocía personalmente, pero sí sabía que era un gran maestro de la guitarra venezolana. Sí, Entonces, para mí también era un gran honor y una gran motivación seguir mis estudios con el maestro Igarza. ok. Entonces, comienzo mis estudios con el maestro Igarza en la escuela José Reina, y ahí yo tenía algunas materias que estaban en la Lino Gallardo todavía, como historia de la música, teoría y solfeo, música de cámara, piano complementario. Esas materias las tenía yo en la Lino Gallardo. Lalino Gallardo. Entonces el maestro Garza, sí, y en la José Reina solamente tenía la guitarra clásica con el maestro Garza. Entonces el maestro Garza me dice, mira chico, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no pasas todas las materias para la José Ángel Lama? Te vas para la José Ángel Lama y hacemos todo allá. Entonces, bueno, excelente. Entonces, bueno, pedí todas mis boletas ese año de todas las materias y pasé todo para la José Ángel Lama y seguí mis estudios con el maestro Garza hasta mi graduación en la José Ángel Lama. Ok, ok. Entonces, Sí, bueno, bueno, pero imagínate, primero con el maestro Rómulo y después con el maestro Igarza. O sea, sí, sí, dos sí. grandes maestros en Venezuela. Bueno, Sí, no, en verdad que sí, yo considero a los dos pilares fundamentales de la guitarra clásica venezolana, sí, 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 a, tan- los dos excelente. maestros Rómulo y el maestro Garza, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, bueno, terminas tus estudios en la José Ángel Lama con el maestro Leopoldo Leopoldo Igarza. Garza. Y luego, pues, ¿cómo ha sido? ¿Has tenido algún otro tipo de preparación o incluso, bueno, no sé, clases con otros maestros? O a partir de Sí, allí, cómo no. pues ya te dedicaste al instrumento, o incluso, pues más o menos cuando te gradúas, pues, ¿qué edad tenías aproximadamente? ¿Todavía eras un muchacho o ya, pues, estabas encaminado? Ya digamos a lo profesional, ya como hombre, ya dedicado, o eras relativamente joven. Sí, bueno, viéndolo desde el punto de vista de la edad que tengo ahorita, sí era relativamente joven, ¿no? Pero sí, bueno, yo termino mis estudios de guitarra clásica y gracias al maestro Leopoldo Garza también, que Ujú. me cedió su cátedra en la José Reina, yo comienzo a trabajar en la Escuela de Música José Reina. Ok, De hecho, yo estoy jubilado, yo me jubilé hace 2 años de la José Reina, estuve ok. trabajando Ujú, más de 20 años en esa escuela. ujú. Y entonces, bueno, comienzo mi trabajo como docente de guitarra clásica, pero también empieza la curiosidad por la parte de la música popular. Ok, Por supuesto, yo antes, a mí también me gusta mucho el rock, yo escuchaba mucha salsa también cuando era pequeño. Mi mamá decía que siempre más o menos entre la edad de los 7 años y los ujú, 10 años escuchaba mucha salsa. Me gustaban mucho las estrellas de Fania y ok. siempre que ponían en la casa los discos me fascinaba la Ujú, salsa, ¿no? Entonces comienza a despertar esas ganas de tocar música popular y comienzo a trabajar con un gran amigo mío, que es como mi hermano, que se llama Rafael Vázquez, que es cuatrista. Comenzamos a hacer música venezolana.
Ok. Comenzamos a hacer música venezolana también con un amigo flautista, José Carlos Azoka, y formamos un trío que después se convierte en cuarteto, donde había contrabajo, flauta, guitarra y contrabajo, flauta, guitarra y cuatro. Ok. Era el cuarteto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar con esa agrupación. Estaba bastante fuerte el trabajo que estaba haciendo el cuarteto y Gurrufío. Ujú. Entonces la música venezolana empezó en ese auge maravilloso que impulsaron estas dos agrupaciones. Y nosotros nos metimos en esa movida, comenzamos en esa movida. Y ahí comienza el trabajo mío en la música venezolana. Luego empieza a interesarme la música brasileña y comienzo a estudiar un poco de bossa nova y a tocar. Comienzo a acompañar cantantes de bossa nova, ¿no? Ok. También en ese momento empieza mi gusto por el jazz y creo que son más o menos como hice 2 o 3 niveles con el maestro Gonzalo Micó, que Exacto. también es mi Sí. gran amigo de toda la vida. Pues yo antes de estudiar con Gonzalo ya lo conocía, porque mi cuñado era baterista de su banda hace muchísimos años, Ok. y yo lo iba a ver cuando tocaban. Entonces yo conocía a Gonzalo hace muchísimos años. Sí. Y bueno, y esta unión en las clases fue la que puso más sólida nuestra amistad. Y también estudié armonía moderna con el maestro Julio Sánchez, que también es mi gran amigo, ¿no? Sí. Tuve un tiempo estudiando con Julio Sánchez también. Y bueno, otros cursos y talleres que realicé en clases magistrales, pues con maestros como Costa Coscioli, David Russell, Eduardo Fernández de Uruguay, Sí. maestro Luisea de acá de Venezuela, con el maestro Alirio Díaz también, con el maestro Leo Brower. O sea, tuve la gran oportunidad de ese momento que tanto aquí en Venezuela como afuera, Sí. había en la época de los 90, había un movimiento que lo realizaba Jonathan Coles, que era el presidente de Industrias Mavesa, Ok. que era el Festival de Agosto, de la guitarra de agosto, Ujú. donde trajo bueno, a los grandes artistas de la guitarra clásica a nivel mundial y ofrecían clases magistrales, conciertos, recitales. Entonces tuve esa oportunidad de disfrutar y de aprovechar esas grandes oportunidades y también afuera en festivales de guitarra, ¿no? Ok. Ok. Bien, y bueno, hay una lista grande, pues claramente de maestros con los que ha tenido contacto, ¿no? Y bueno, ya me Sí, mencionaste, yo digo, los dos pilares como es el maestro Rómulo y el maestro Igarza, y el ¿no? maestro Garza. Pero bueno, no puedo dejarse esta pregunta, pues, ¿quiénes son los maestros más significativos? Uno siempre tiene una lista, pues, de grandes maestros con los que ha estudiado a lo largo de toda su carrera, ¿no? Pero Sí, señalando un poco quiénes han sido esos maestros más significativos para ti. pero maestros, En dices, general, maestros de música eh, en general, que tú sientas que, bueno, que fueron importantes en ese proceso, ¿no? Como te comento, pues bueno, uno tiene una lista grande de cualquier cantidad de gente claro, con la que ha claro, estado, ¿no? Pero ¿cuáles sientes tú que han sido esos maestros que te marcaron, ¿no? Para claro, llevar este camino. sí. Bueno, todos los que te nombré, de alguna forma, este, han sido mis pilares, ¿no? El maestro Rómulo, porque fue el primer maestro que tuve en la guitarra clásica, Ujú. y viendo a Rómulo en su mejor época, Ok, cómo tocaba, todo el nivel que tenía, bueno, eso me sirvió a mí de yo pasar horas interminables estudiando guitarra solamente por la motivación de ver a Rómulo tocando. Rómulo iba muchísimo para mi casa, ok, para la casa de mi mamá, y siempre iba, todas las semanas iba 3, 4 veces a la casa, se quedaba allá, almorzaba, se ponía a tocar, y yo podía ver a Rómulo tocando La Chacona o tocando una suite de Bach completa o tocando obras de Tárrega.
y qué mejor inspiración que ver a Rómulo en ese momento Claro, interpretar todo eso. Yo quedaba con aquella energía. Cuando Rómulo se iba, yo no quería soltarse guitarra. Eran las 2 de la mañana y estaba tocando guitarra por la sí. inspiración que tenía en ese momento, ¿no? Y el maestro Garza también es un pilar fundamental en mi vida como guitarrista en todo sentido, tanto en el apoyo que me ha brindado siempre, como en su forma tan pedagógica, pues, de enseñar, de irte llevando poco a poco a poder realizar y montar obras de gran envergadura. Entonces, en este caso, en la guitarra clásica, Ujú. estos dos maestros para mí son mis pilares fundamentales. Ok, ok. Bien, bien. Ahora pasando a otra pregunta. ¿Tú te has dedicado a la música 100% o tienes otra profesión, aparte de músico? Sí, bueno, mira, tengo muchas pasiones. Ujú. La música es una de ellas, ¿no? La guitarra, por supuesto, ha sido mi pasión, ha sido mi vida. Toda mi vida me he dedicado a la música. Ok, O sea, yo estudié, me gradué, comencé a trabajar con la música y desde ese momento hasta el sol de hoy he vivido de la música. No he hecho más nada ujú, sino vivir de la música, ¿no? ok, Tengo mis pasiones, por lo menos me gusta mucho el senderismo, ok, me gusta mucho subir montañas, subir picos, soy amante de los perros, siempre he tenido perros en mi casa. ok, De hecho, ahorita tengo aquí al lado mío un pitbull que está aquí durmiendo, que ok, es el más reciente de miembro de la familia. Tengo a sí, mi boxer afuera que tiene 15 años y mm, toda la vida la gente que me conoce sabe que soy un apasionado de los perros y de su los perros. entrenamiento y todo esto, ¿no? Pero también he hecho karate. El karate lo comencé a hacer conjuntamente con la Ujú, guitarra, más o menos a los 8 años creo que el karate lo comencé primero con la guitarra. ok, Soy cinturón negro en dos estilos, en Shotokan y en Shindo-Ryu, bueno, y tuve muchísimos años compitiendo en la época de los 70 y los 80. Ya sí, después abandoné un poco la competencia y me dediqué más a la parte musical. Y estuve haciendo karate hasta el momento de la pandemia, pues que comenzó la pandemia y me fui alejando un poco por la misma cuestión de que no podíamos reunirnos y todo esto. ok, Y bueno, en algún momento pienso volver porque es parte de mi vida también. Lo hice toda mi vida, igual que la música, ¿no? Pero como te digo, son pasiones, pero en ningún momento he vivido de ellas. No he vivido de entrenar los perros, tampoco he vivido de las competencias de senderismo y del ok, karate tampoco. Sí he dado clases de karate mucho tiempo, pero no cobrando, sino por placer, pues. ok, Pero en realidad he vivido todo el tiempo de la música y de la guitarra, bien, bien, tanto como docente como intérprete, ¿no? sí. Más que todo en la parte popular. Bien, bien. Bueno, excelente. Allí, pues, otra faceta importante, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema, bueno, como esto yo lo enfoco también a la academia, ¿no? A los estudiantes. Ok, Siempre me gusta dejar como un pequeño ejemplo, ¿no? En este caso de, bueno, cómo es la dinámica del maestro Julio Medina para estudiar. Em, pues cuánto tiempo le dedicas a la guitarra, te gusta estudiar en la mañana, en la noche, vas directo a las piezas o te gusta hacer algún trabajo técnico previo o abordas la técnica de una vez con algunas piezas específicas. Entonces, ¿cómo es esa dinámica del maestro Julio cuando va a estudiar? Sea para mantenerte o sea para ok, para un concierto. Pues claramente son dos cosas distintas. Cuando uno no tiene claro, concierto, pues bueno, uno puede que baje un poco la intensidad, pero claramente hay que mantenerse tocando. Y bueno, claro, si viene un concierto, ya uno empieza a incrementar esa intensidad de estudio. Pero, ¿cómo es esa claro. dinámica? Que incluso, bueno, puede servir como ejemplo, pues, a algunas personas o estudiantes o incluso profesionales de cómo Ok. de cómo abordar la guitarra. ¿Cómo abordas la guitarra?
Ok. Bueno, yo siempre le comento a mis alumnos, o sea, nosotros siempre tenemos como dos etapas en la parte de nuestra carrera como músicos, ¿no? Ujú, La primera etapa, que es la etapa del estudiante, que es donde tienes que dar el 1000% en el estudio para poder crear tu técnica, montar el repertorio, trabajar todo el repertorio que te pide para cada periodo. ujú, Y entonces es un trabajo bastante fuerte, pero como siempre, yo siempre estoy claro en que la pasión es la que mueve todo. O ujú, sea, si tú tienes pasión por lo que haces, el tiempo no cuenta. O sea, uno puede pasar horas sentado estudiando y ni se da cuenta. ujú, Ahora, cuando tú realizas un trabajo de manera, por obligación, entonces ya ahí sí cambia todo, porque ahí estás acá rato viendo el reloj, estás viendo el tiempo y el tiempo pasa lento. ujú, Entonces eso no funciona de ninguna manera. En el caso cuando yo estudiaba, siempre estoy de acuerdo con la parte del trabajo técnico. Me ujú, gusta muchísimo la parte del trabajo técnico porque yo lo comparo un poco con el deportista. Cuando uno se dedica a un instrumento, a tocar la guitarra de manera profesional, uno tiene que entender que las manos no están preparadas para pasar muchas horas tocando. Eso es un ejercicio que es bastante fuerte para nuestros tendones, sí, para todo lo que tiene la parte muscular. ujú, Entonces, si uno no se prepara técnicamente para trabajo tan fuerte diariamente, terminas lesionado. Entonces, el mantenerte técnicamente lo tienes que ver como cuando el atleta hace abdominales, hace flexiones, trota 40 minutos diarios, toda esta cuestión para mantenerte en forma para después poder realizar tu actividad. Es el ejemplo que siempre le pongo. Tú ves por lo menos a una persona que hace natación, entonces la persona hace sus abdominales, hace su salto de rana, trota, hace todo para después ir a hacer el deporte como tal, que es nadar. Y ok, en la parte de la natación, entonces ya empieza a estudiar sus técnicas, su cuestión. En la música sucede lo mismo, porque nosotros pasamos muchas horas sentados, entonces tenemos que ver qué posición vamos a adoptar nosotros para estudiar, cuál es la posición que para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo se sienta relajado, ujú, no vaya a empezar a sufrir con dolores de espalda o dolores de hombro o dolores de mano. Luego, ¿qué ejercicios te sirven para calentar los dedos? Tanto ejercicios de calentamiento como de estiramiento, porque exacto. cuando tú haces una extensión en la guitarra, tú tienes que tener tu mano ya preparada para hacer una extensión, porque si la haces y no estás preparada o no estás caliente, puedes sufrir una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Que no es el hecho de que uno siempre puede abordar el instrumento sin calentar. Claro, hay momentos que a uno le ha tocado este, llegar de un sitio, afinar la guitarra en el camerino y salir a tocar. Ujú, O sea, eso siempre nos ha pasado y es algo que no podemos, sí, tenemos que hacerlo, pues tenemos que hacerlo en ese momento y bueno, ya uno mentalmente trabaja para eso. Pero si uno viene con un trabajo, vamos a suponer, no, vamos a decir diariamente, vienes ujú, con tu trabajo condicionando los músculos de estiramiento, calentamiento y todo, eso no te va a perjudicar tanto como si no realizas ese trabajo y empiezas a forzar la mano de un momento a otro, ¿no? claro. Entonces, la parte técnica a mí me parece que es sumamente importante en este sentido. Ujú, Ahora, ¿cómo veo yo el estudio? Yo el estudio lo veo de la siguiente manera, o por lo menos eso es lo que le sugiero yo a mis alumnos. ok, En la mañana, cuando uno se levanta, es el momento donde la mente está más clara, más ujú, fresca, porque ya vienes de dormir, ya estás todo más relajado. Para mí es el momento especial para empezar a memorizar. Si tú tienes que memorizar una obra, ujú, es el momento donde la mente está al 100% para captar todo lo que tú quieras estudiar. Siempre le digo que no traten de estudiar completo una obra, por lo menos, o leerla completa. La puedes leer como para más o menos tener una idea de qué es lo que vas a, a memorizar, pero siempre puedes agarrar uno o dos pentagramas o por frase, puedes agarrar dos, tres, cuatro frases y empiezas a trabajarla. Empiezas a trabajar esa frase y a memorizar esa frase. ujú, Ese trabajo a mí me gusta que se haga en la mañana, porque es el momento, como te expliqué antes, que la sí, mente está fresca para este tipo
de trabajo. Luego, si tienes, vamos a suponer que dividas el estudio en 3 etapas. Ok. Una etapa que va a ser 3 o 4 etapas. Una etapa que va a ser la memorización. Una etapa que va a ser estudiar las piezas que ya tienes, ¿verdad? Que ya tienes en dedo, que las vas a mantener. Otra etapa que va a ser la parte técnica, ¿verdad? Que es la parte que estamos hablando ahorita, que son las escalas, los arpegios, los ligados, toda esta cuestión. Entonces yo coloco la memorización en la primera parte del día. A mitad del día puedes trabajar lo que es el mantener las piezas. Y ya cuando estás cansado, en la noche, cuando uno llega ya agotado de estar trabajando o de estar dando clases o de estar estudiando X, realizando cualquier actividad, es el momento propicio para empezar a hacer la técnica. Okay. Entonces ya la técnica no tienes que estar pensando tanto ni memorizar tanto, sino que vas haciendo la técnica. Ahora también les sugiero a los alumnos, no hagan técnica viendo televisión, por lo menos, porque siempre nosotros, el fin de lo que hacemos nosotros, de la memorización, de mantener las piezas y de la técnica, es hacer música. Claro. Entonces, si tú estás haciendo técnica, la técnica tú tienes que verla como música también. Si tú vas a hacer un ligado, tú dices, bueno, en este ligado voy a acentuar la primera corchea, por decir algo. Y en este ejercicio voy a acentuar la segunda. Y en este voy a hacer una frase picada. Y en este lo voy a hacer ligada. Y así sucesivamente. Entonces buscas la parte musical de ese ejercicio. Okay. Y entonces eso te ayuda para tu oído, para ir acondicionando tu oído. Y también estás pensando musicalmente. Tú estás haciendo una escala, no es hacer la escala por hacerlo, sino hacer la escala y pensar cómo la vas a hacer en ese momento. Lo voy a hacer pianísimo, lo voy a hacer fortísimo, voy a hacer un crescendo, voy a hacer un disminuyendo, X, voy a hacer un ralentando aquí, cualquier cosa, siempre buscando la parte musical. Claro. a la técnica. Entonces ya la técnica termina siendo también parte de este entrenamiento para tus dinámicas cuando lo vayas a utilizar en la pieza. Más o menos esa es la forma que yo veo el trabajo diario, pues, del instrumento. Sí, ahora, en la segunda pregunta que me hiciste, de ya cuando si tengo compromiso, cuando uno no tiene compromiso, como dijiste, bien dijiste tú, uno baja un poco la guardia, ¿no? Entonces lo que hace es mantener las obras que uno toca, hacer un poco de técnica diariamente también para mantenerse. Pero cuando por lo menos te llama alguien y te dice, mira, tú podrás realizar un recital o un concierto en tal fecha. Entonces, bueno, uno calcula, bueno, 2 meses, X, ok, ahí ya cambia todo. Automáticamente uno se pone en guardia, entonces ya uno aumenta la cantidad de horas, ya depende de cómo tú manejes tu horario diario. Entonces, a veces uno puede estudiar en la mañana temprano, a veces puede estudiar en la noche o al mediodía. Entonces ya cuadras el tiempo de estudio, ¿no? Otra cosa que también les sugiero a mis alumnos, no veas el estudio por hora, porque no es que estudies 8 horas ni 10 horas, sino que la calidad del estudio que hagas te lleve a esa cantidad de horas. Por lo menos tú estás estudiando la Chacona de Bach, por decirte algo, y estás estudiando X, cualquier obra. Y ese trabajo de estar concentrado, digitando, buscando hacer bien la frase, si lo vas a hacer ligada, si lo vas a hacer picada, todo ese trabajo te puede consumir 2 horas, por decirte algo. Sí. Pero son 2 horas que estás totalmente concentrado en eso. Yo no estoy midiendo el tiempo, yo no estoy diciendo voy a estudiar 2 horas de Chacona. Estoy estudiando, haciendo cualquier cosa ahí sin saber lo que estoy haciendo, pero estoy viendo el reloj. Ah, ya hice 2 horas, me voy. Entonces, claro, tú dices, no, yo estudié 2 horas, pero al final, cuando ves el resultado, entonces te sientes como, oye, pero yo estudié 8 horas, pero yo siento que no toco nada, o que no me sale nada como yo quiero. Claro, porque no estás pensando en el estudio como tal, sino estás pensando en el reloj. El reloj es secundario. El reloj no es que tienes que estar pensando en el tiempo, sino uno pone el tiempo porque uno dice, bueno, puedo estudiar desde las 4 hasta las 8 de la mañana. Ok, son 4 horas. Tú pones tu reloj, pero para que te avise que a las 8 tienes que irte o tienes que hacer cualquier otra cosa. Claro. Y te sientas a estudiar. Ahí, en ese momento, es que tienes que concentrarte en la obra, no en el reloj. El reloj es secundario. Por eso no es la cantidad de horas que estudias, sino la calidad
que inviertas en esas horas, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, cuando ya tienes un concierto cerca, me gusta mucho estudiar lento. Siempre digo a los alumnos que estudian con metrónomo, yo le digo a mis alumnos que el metrónomo es el mejor amigo del músico y el afinador es el peor amigo del músico. Perdón, el peor amigo del músico y el enemigo del músico es el afinador. Porque la gente se acostumbra a la práctica del afinador, afinar siempre con el afinador y al final vas perdiendo el oído. Entonces yo por lo menos a mis alumnos les digo que usen el diapasón. Entonces usa tu diapasón, afinas tu la y por ahí afinas toda la guitarra con tu oído. No quiero decir con esto que no haya utilizado el afinador. Yo sí lo utilizo, pero también depende del contexto donde yo esté, ¿no? Si yo estoy por lo menos tocando con una agrupación donde hay percusión, hay otros instrumentos y estamos acompañando a un cantante y tú no puedes estar afinando porque no escuchas la guitarra, entonces en ese momento el afinador sí es imprescindible. O sea, tiene que tener tu afinador para poder afinar tu guitarra. Pero en el caso de nosotros, como guitarristas clásicos, si tú estás en tu casa, tú puedes afinar con tu afinador. Si estás en un concierto, tú afinas tu la y por ahí siempre vas afinando tu guitarra. Entonces, esto te ayuda a que tu oído sea el que identifique la desafinación y no un aparato que está afinando cuerdas al aire. Al final, cuando tú tocas y estás pisando las cuerdas, automáticamente se producen desafinaciones. Entonces, bueno, todo esto es lo que más o menos como yo veo el trabajo tanto para mantenerte como para un recital que tengas, una presentación que tengas en algún momento. Vale, excelente, maestro. Bueno, gran explicación allí que, bueno, sirve de ejemplo, ¿no? Y motivación para muchas personas a la hora de dedicarse, pues, a este tema del estudio que es vital para todo guitarrista, sea estudiante o profesional. El estudio claramente, pues, marca, en este caso, pues, ese desarrollo musical. Máster, Eso es correcto. ¿en qué se encuentra actualmente? Bueno, ya me medio mencionó que, bueno, está jubilado, del Sí, conservatorio, pero bueno, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Sigues dando clases de alguna forma o te estás dedicando a otra cosa? ¿O qué estás haciendo en este momento? ¿Desde lo musical o, sí. bueno, lo que estés haciendo? ¿Ok? Ok, sí, bueno, mira, un poco lo que tú me comentabas de lo de la academia vía online, lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? Ujú. A partir de la pandemia, yo daba clases en la escuela José Reina y daba clases en la escuela de música José Ángel Lama. Ok. Entonces, a partir de este momento de la pandemia, renuncié a la José Ángel Lama y me jubilé de la José Reina. Pero yo tenía un grupo de alumnos que trabajaba con ellos de manera presencial aquí en mi casa. Entonces, a raíz del problema de la pandemia, tuve que buscar la manera de continuar las clases con ellos y una de las alumnas fue la que me sugirió que diera las clases por internet. Entonces, claro, yo no tenía ninguna información de cómo hacer este trabajo. Y, creo que comienzo como todo el mundo con Mm. ensayo de error, de ir viendo cuál es la mejor técnica, cuál es la mejor forma. Y así comencé a raíz de la pandemia, a dar las clases online y todo este grupo de alumnos que yo tenía en la casa de manera presencial, quedaron como alumnos vía online, ¿no? Y Ok. entonces empezaron a agregarse también alumnos que estaban afuera, por lo menos en España, en Italia, Estados Unidos, en Chile, por cierto, también. Y comencé a trabajar de esa manera hasta hace más o menos estamos hasta finales del año pasado, Ok. que comencé otra vez a abrir un poco, como ya la pandemia empezó a bajar un poco, ya con todas las medidas de bioseguridad, comencé a tener algunos alumnos presenciales otra vez y entonces está un poco equilibrada la cosa ya entre alumnos online y alumnos presencial. Entonces, en la parte de la educación, estoy trabajando solamente de esta manera.
Estoy Ok, trabajando online y estoy trabajando con alumnos presencial. ok. En la parte como intérprete, Ujú, yo tengo muchos años tocando música popular, más que todo música brasileña, porque como te comenté al principio, yo comencé con la música venezolana, luego de la música venezolana me llamó la atención mucho la bossa nova y empecé a incursionar en la bossa nova, acompañar cantantes venezolanos. Luego un amigo me invitó para una roda de choros y comenzamos comencé a entrar en lo que es el samba y el choro, que yo no lo conocía, estos dos géneros, perdón, el choro sí lo conocía, el género musical choro como tal sí lo conocía, ujú, pero el samba no. O sea, ok, yo sabía que existía, pero ujú, no lo conocía musicalmente cómo interpretarlo ni nada. Entonces, bueno, esto fue mi escuela. Comencé a tocar con una agrupación que se llama Pimenteira Brasil, en ujú, la que estuve más o menos 5 años tocando con ellos. Luego, un grupo de los músicos de Pimenteira Brasil nos separamos de Pimenteira y formamos Sosambistas, que duró también justamente hasta la pandemia, ¿no? Hasta que comenzó la pandemia. ujú, Entonces grabamos más o menos unos 4 discos y hemos tocado muchísimos festivales de música brasileña ujú, y quedé acompañando a muchos cantantes venezolanos tanto de bossa nova y MPB como también de samba y tocando también choro con algunos instrumentistas venezolanos, ¿no? Entonces, claro, he podido trabajar de esa manera porque siempre salen recitales, salen presentaciones y también en sitios nocturnos, ¿no? ok, Muchos sitios nocturnos que les gustan mucho estos géneros musicales ujú, y era parte de mi trabajo antes de la pandemia, que por lo menos había 2 o 3 toques semanales que yo hacía. Después de la pandemia pasé un año que no toqué sino aquí en mi casa nada más. ok. Y el año pasado tuve 10 presentaciones y este año, bueno, ya también ya se están cuadrando algunas presentaciones. Hace una semana tuve una presentación, pero esa la hice yo solo en una fiesta privada Ok, y así sucesivamente, güey. Van saliendo fiestas privadas, saliendo. Entonces, este, en la parte de intérprete, esa es la que estoy desarrollando también ahorita. También estoy con el adiestramiento como me dijiste, que abarcara más o menos claro, lo que claro. estaba haciendo en general. Ujú, El adiestramiento, sí, el adiestramiento de perros que me fascina. ok, Como te dije, toda mi vida he tenido perros y estoy ahorita estudiando seriamente el adiestramiento de perros. ok, Y es una de las pasiones que tengo y que me tiene, bueno, súper contento, ¿no? bien. Entonces, más o menos en eso estoy en este momento. Vale, excelente. Bueno, después me vas a pasar unos datos porque tengo un Fox Terrier chileno que es más loco. Uy, el Fox Terrier, bueno, te voy a decir una cosa, el Fox Terrier es un perro Sí, 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 súper activo, ese tiene una energía de 1000%, es sí. un perro que tienes que sacarlo a caminar muchísimo, Ujú, si es posible, 3 horas diarias, 1 hora en la mañana, 1 hora en media, una hora en la noche. Tienes sí, que hacerle muchos juegos de olfato para que él drene toda esa energía y se mantenga un poco tranquilo. Yo tuve Fox Terrier antes del Boxer, que ya sí, tiene 15 años. Tuve un Fox Terrier que, por cierto, se llamaba Amadeus, era todo blanco de cabeza negra. Y sí. te digo que ese perro era candela, candela Sí, pura. sí. Bueno, de Es hecho uno de los perros más activos que he tenido yo. no lo puedo sacar porque le ladra a todos los perros. Entonces, Ah, bueno. ¿Qué edad tiene? no, va a cumplir un año. Este Ah, mes nunca chorrito es todavía. un cachorro, Sí, pero es demasiado sí. inquieto y no he logrado, me he visto cualquier cantidad de tutoriales, pero no lo he logrado. Ok. Bueno, No bueno, lo he logrado. después nos comunicamos y párate unos cuantos datos para que le, Eso, le, le drenes esa energía. eso, excelente, excelente, está bueno. Bien, maestro, continuamos. Su guitarra, Ok, me gusta que nombren la guitarra, eso yo creo que ok. es fundamental. Si tienes una guitarra de un luthier en específico, hay que nombrar el luthier. Esos grandes artistas de la construcción de los instrumentos musicales, también hay que señalarlos, resaltarlos.
Entonces, Claro, claro que sí. la guitarra con la que vas a hacer la presentación, bueno, cabe destacar que este programa, El Camino a la Guitarra, es un ciclo donde se realiza un pequeño conversatorio, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, y luego va acompañado de una presentación musical. En esa presentación musical, pues, ¿con qué guitarra vas a tocar? Cuéntanos de esa guitarra. Ok, bueno, la guitarra que voy a utilizar en el recital es una guitarra construida por el luthier venezolano, el luthier maracucho, Ujú. Eduardo Franco Vivas. Ok. Es un gran amigo y un excelente luthier, Ujú. un luthier que siempre está estudiando, se mantiene siempre al nivel pues, del estudio y de la información, de la investigación de los grandes luthieres del mundo Ujú. y siempre está innovando en su guitarra, ¿no? Yo tengo dos guitarras de él, una guitarra tradicional, de Ujú. construcción tradicional, y tengo una guitarra donde experimentamos todo lo posible de lo que se está haciendo ahorita con la guitarra, ¿no? Tiene el Ok. mástil elevado, tiene un puerto acústico, tiene los 12 orificios para las cuerdas, Ujú. tiene doble tapa armónica. Es una guitarra bastante pesada, una Ok. guitarra muy pesada. Es el único detallito que yo le veo, que por cierto, Ujú. hemos conversado muchísimo sobre ese detalle, Eduardo Franco y yo, Ujú. y, y él ahora está construyendo la guitarra con mucho menos peso, ha ido quitando ciertas partes para ir bajando el peso de la guitarra, pero es una guitarra que me gusta muchísimo, primero porque es una guitarra súper cómoda, Ok. tiene buena reverberancia, tiene buena proyección, un sonido muy cálido, perdón, es una guitarra de tapa de cedro y es muy cómoda para tocar, un sonido excelente, ¿no? Es Ok. muy equilibrada también, entre bajos y agudos, es una guitarra muy equilibrada. Me siento súper cómodo tocando con esa guitarra. El único detallito, como te comento, es el Sí. peso, pero ya Eduardo ha estado trabajando en eso y ya las guitarras que está haciendo tienen la misma, está realizando con la misma idea que hicimos esta, pero con mucho menos peso que la que yo tengo, ¿no? Entonces esa es la guitarra que voy a estar utilizando en el recital. Bien, bien. Adelántanos un poquito, no todo, pero adelántanos un poquito qué vas a tocar, como para que la gente tenga una idea de algo de la presentación. Sí, bueno, voy a interpretar dos estudios, un estudio de Fernando Sora, el número 5 en si menor, el estudio número 2 de Carcassi en la menor, Ok, Lágrima de Francisco Tárrega, el preludio número 1 de Villalobos ok, y dos arreglos que hice de música latinoamericana. Uno es de Atardecer, del guitarrista maracayero Lencho Amaro, y ujú, la otra es Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, de ok, la compositora y pianista Consuelo Velázquez. Son dos arreglos que hice. ujú, Atardecer es un arreglo que tengo bastante tiempo tocando, que lo hice cuando tenía las agrupaciones de música venezolana. ujú, Y Bésame mucho lo hice porque estuve un tiempo tocando un programa que se llamaba Entre Versos, ok, que lo dirigía el actor Jorge Palacio, programa que pasaban por televisión, y él me pidió bueno, no me pidió a mí, sino a los músicos que participaban, que tocaran un arreglo de Bésame Mucho, porque había una parte del programa que se llama Bérsame Mucho. ok, Entonces él lo colocaba como con ese tema. ujú. Y bueno, ese reloj lo hice en ese momento y también lo quiero compartir con ustedes también en este recital, ¿no? Eso, excelente. Bueno, maestro, qué grata conversación. Ha sido un gusto, un placer poder estar acá, pues compartiendo un rato, escuchando pues todo esa evolución, todo ese desarrollo que ha tenido usted como músico. Y bueno, no me queda más que darle las gracias por haber aceptado la invitación a participar
en estos ciclos de conciertos y entrevistas virtuales de la academia, titulado El Camino a la Guitarra. Y bueno, invitar ahora a todos los que vean la entrevista a que escuchen su presentación, que nos acompañen y bueno, disfruten de todo ese recital que nos brindará usted este mes de abril. Gracias, maestro, por haber aceptado la invitación. Y bueno, lo dejo para que se despida y para que invite pues al público bueno, vea su recital este mes de abril. Ok, bueno, Víctor, el placer es mío. Muchísimas gracias, en verdad, por esta invitación. Como siempre te lo digo, es un honor estar en tu programa. Me parece que lo que estás haciendo es una obra magnífica, que sé que va a perdurar y que va a durar mucho. Y te lo estamos agradeciendo a todos los guitarristas clásicos, porque programas así es lo que hacen falta para el apoyo a al instrumento que tanto amamos, pues. Entonces, de nuevo, como siempre te lo he dicho, un gran honor y un gran placer estar aquí contigo, compartiendo mis experiencias en la parte musical como experiencias de vida, pues, en este momento. Y bueno, invitarlos a todos al recital, que, que espero lo disfruten. Vale, excelente. Bueno, maestro, agradecido y bueno, siempre en contacto. Muchas gracias y Eso es bueno, correcto. me despido y bueno, siempre adelante. Gracias, maestro. Siempre a la orden. Gracias a ti.